Vamos rápido a Gálatas capítulo 4. Tengo solo un versículo que quiero compartirles. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Un versículo, una palabra que el Señor me habló esta semana. Dice Gálatas 4, 7. Seguramente ya lo tiene aquí atrás. Ahí está el pastor. Ah, está, mira. Bueno. No mire al churro ese que tiene ahí, sino mire acá. Qué estima que tiene. Y bueno, sí. Dice así. Ustedes me hacen reír. Dice así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Leemos otra vez. Así que, dando una afirmación, la palabra así que está mostrando algo que es definitivo. ¿Viste cuando vos decís, che, ¿cuándo me vas a pagar? Bueno, así que mañana sin falta yo te pago. Estás afirmando algo, estás determinando algo, estás declarando algo que ya está establecido, que no lo podés modificar. Entonces dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué te parece si leemos todos juntos, con voz alta, con voz fuerte, y vamos a declarar esta palabra hasta que entra a lo profundo de nuestro corazón? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una vez más. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? El amén es el sí de Dios a sus promesas y establece una realidad que no puede ser cambiada sobre tu vida. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y Cristo es el sí y el amén de Dios. Titulé este mensaje Una cuestión de visión. ¿Cómo se llama el mensaje? Una cuestión de visión. Como yo vea algo, lo va a determinar todo. Préstame atención las próximas 4 horas y media. Préstame mucha atención. Tipo 4:15 terminamos ya. Pero préstame mucha atención. Walter, haceme cerrar las puertas con candado ahí, no me sale nadie. Cerrá todo, así que no sale nadie. No. Como yo vea las cosas, lo va a determinar todo. Es decir, como vos veas, va a determinar el resto de tu vida. Tu entorno, tu casa, tu familia, tu economía, tu llamado, tu ministerio, lo que Dios te está llamando a hacer, como vos lo veas, va a determinar todo. ¿Por qué? Porque lo que yo veo, yo lo termino creyendo. Y lo que yo termino creyendo es lo que yo termino haciendo. Entonces, como yo vea, lo va a determinar todo. El problema es que muchas veces vemos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Dios establece en su palabra. Y falsas realidades, es decir, realidades virtuales, realidades ficticias, realidades pasajeras, realidades cambiables, realidades sujetas a este mundo, a este tiempo, nos llevan a creer que lo que estamos viendo es en definitiva lo que tenemos que creer y es en definitiva lo que vamos a hacer.
Y hay gente que vive apresada en una realidad, por ejemplo, de enfermedad, de fracaso, de derrota. A mí todo me va mal, pastor. A mí las cosas no me salen bien. Parece que avanzo y retrocedo. Entonces, sus realidades ficticias, falsas, pasajeras, creadas desde el mismo infierno como imágenes pesimistas, negativas, teñidas de desesperanza, teñidas de frustración, teñidas completamente de derrota, son las que se empiezan a instaurar. Y esas realidades, lo que estás viendo, lo vas a terminar creyendo. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es lo que yo hablo. ¿Cómo anduvo su semana, hermano? Mal, pastor. ¿Cómo quiere? Aumentó el dólar. Ahora no me venden las mercaderías. Yo ahora como tengo que subir todos los precios, la gente no me compra. ¿Cómo quiere que ande? Ah, disculpame, ¿vos sos hermano? Por supuesto, sí. Yo amo al Señor, tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo anda la familia? Un desastre, pastor. Vuelan platos y no son voladores. Y todo va mal. Es decir, lo que yo estoy viendo, lo que estoy percibiendo, lo que yo comienzo a hablar, comienza a hacerse una realidad virtual, negativa, frustrante. ¿Cómo va tu vida? Y acá luchando con el pecado. No me deja el pecado, pastor. ¿Y no será que vos no lo querés dejar, mi vida? Sí, tiene razón, no lo había pensado, pastor. Pero la gente vive apresada y vos vas a ver que el lenguaje es un lenguaje pesimista, de queja, de frustración. ¿Y cómo quiere que andemos en este país? Entonces, esa realidad que no tiene nada que ver con la realidad del cielo, se nos instaura, se nos mete. Y nosotros terminamos creyendo esa realidad y somos presos del sistema asfixiante, de ese sistema que te sofoca, de ese sistema que te saca la vitalidad, que te saca la vida de Dios. ¿Por qué? Porque es una realidad ficticia. Ahora, ¿por qué yo titulé este mensaje Una cuestión de visión? Cae de maduro, porque lo que yo veo es lo que va a determinar mi realidad y por ende va a determinar lo que yo voy a hacer. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él está hablando a una ciudad, se llamaba Galacia, Gálatas porque venía de la ciudad, y él está hablando a hermanos que comenzaron bien la carrera en Cristo Jesús. Comenzaron abrazando a Cristo, comenzaron amando a Cristo, el Espíritu Santo se desató. Pablo le dice, ¿no recibieron el Espíritu Santo por fe? Sí, dijeron ellos. ¿Y por qué ahora van a terminar de nuevo en la ley? Es decir, era un pueblo lleno del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, pero que en un momento, por una doctrina errada, por una doctrina completamente infernal, comenzaron a desviarse. Entonces volvieron a lo que ellos antes hacían, es decir, volvieron a tener pensamientos esclavizantes. Por eso Pablo dice, así que ya no son esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Pablo, yo me lo imagino ahí con su pluma lleno del Espíritu de Dios, siendo dictada esta palabra por el Espíritu Santo, tratando de entrar al corazón de cada hermano de Galacia para que no volvieran a donde ellos habían sido sacados. ¿Por qué? Porque falsas realidades religiosas, velos religiosos de un grupo que se llamaba los judaizantes, trataban de volverlos a hacer de donde ellos habían sido liberados. Y Pablo
Tres cuestiones de visión que vos y yo tenemos que cambiar, no solo para de aquí en adelante, sino también en lo que resta de esta nueva semana que está comenzando. Número 1, mira lo que dice el versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Número 1, no verse como esclavo. Querido, no podés verte como esclavo. ¿Por qué, pastor? Porque te estoy enseñando desde que comencé. Lo que yo veo va a determinar lo que yo creo. Y lo que yo creo va a determinar lo que yo hago. Entonces, querido, número 1, no podés verte como esclavo, no verse como esclavo. La palabra esclavo viene de la palabra griega en el cual se escribió el Nuevo régimen esclavizante, como un tirano que gobierna con un régimen despótico. Literalmente, esclavizar es limitar, esclavizar es someter, esclavizar es doblegar, esclavizar es subyugar, es decir, un yugo que te somete, un yugo que te tira al piso, un yugo que te asfixia. Eso es esclavitud. Ahora, el verbo del que viene la palabra doulos, de que comienza la palabra doulos en griego, es la palabra atar, encadenar. Tiene que ver con preso, con sujeción, tiene que ver con opresión. Todo eso es esclavizar. Así que no solamente es decir, no verme como esclavo, sí, amén, Señor, no soy esclavo, pero muchas veces, como lo podés declarar, pero que si estás viendo en tu entorno que todo te subyuga, te somete, te pone preso, te asfixia, te saca la vida de Dios, estás viviendo en un sistema esclavizante. Si tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos determinan lo que vos vas a hacer, vas a vivir esclavo de este sistema opresivo que lo que quiere hacer es poner una barrera, es poner un freno, es poner un límite, es poner un punto final para que camines tu vida en Cristo Jesús, sí, también en Él, pero totalmente atado, engrillado, limitado, sin poder dar pasos firmes, avanzando uno, retrocediendo 20. Por eso no podés verte como un esclavo. ¿Por qué? Porque no lo sos. Aunque tus sentimientos, emociones traten de mostrarte que aparentemente la realidad que te circunda te lleva a la esclavitud, no lo sos. Ahora, ¿qué tipo de esclavitud es la que nosotros podemos estar viviendo, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón? Número 1, la esclavitud por el pecado. Querido, vos y yo podemos tropezar, pero no practicamos el pecado. Vos no sos un practicante del pecado. Vos no practicás el pecado, porque si practicás el pecado, vos no sos hijo de Dios. Literalmente no te convertiste todavía y tu camino no es para arriba, sino es para abajo, como decía Gigi Ávila. Se van para abajo. Y uy, te daba temor cuando decía así. Así que si vos practicás el pecado como una práctica, es más, si además de practicante ya ganaste la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del infierno, de tanto que practicás, no sos hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Podés fallar? Claro que sí. ¿Podés tropezar? Claro que sí. Pero inmediatamente te volvés a Él. Inmediatamente te acercás a Él. ¿Por qué? Porque vos no sos un esclavo. Y si en esta mañana te sentís de esa manera, vamos a orar por vos para que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador y a partir de hoy ya no seas más practicante del pecado. Es como ese hermano, la palabra pecado es errar al blanco.
errar al blanco. Tenemos un blanco, es Jesús. Tenemos una misión, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero cuando pecamos, erramos al blanco. Lo erramos completamente. Entonces hay mucha gente que está atada. Pastor, no puedo dejar este vicio. Querido, mi tesoro divino, mi dulce de leche y lolay. ¿Hace cuántos años que vos conocés a Cristo? Y hace 30, pastor. Y hace 30 que no podés dejar. No, me cuesta. No es que te cuesta, vos tenés que convertirte. Tenés que arrepentirte, porque arrepentimiento es cambio de mentalidad. No es solamente, ay, sí, me arrepiento y mañana hago lo mismo. No. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Si yo iba para un lado, ahora me voy para otro. Vos ibas para este lado así, arrepentimiento no, me voy para otro lado. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad. Entonces, no podés ser esclavizado. ¿Por qué? Porque Juan, capítulo 8, versículo 32 dice, y conocerán la verdad. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conocerán la verdad, Juan 8, 32. Y la verdad, Cristo, los hará completamente libres. Somos santos que a veces tropezamos, pero también sabemos que si confesamos nuestros pecados, el Padre es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y borrarlos de toda maldad. ¿Cuántos me dicen amén? Y Juan 8:36 dice así, si el Hijo de Dios los hace libres, serán verdaderamente libres. Jesús no promete un parcialmente libre, un de a poquito libre. Él dice verdaderamente libre. Así que no hay ningún tipo de vicio que te pueda atar. Pastor, yo lucho con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con el adulterio, con la mentira, soy un engañador. No hay ningún vicio que te pueda atar. Esa es la mejor noticia que te puedo dar hoy. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacerte verdaderamente libre. Y cuando Cristo te hace verdaderamente libre, todo lo que te ataba cae en 1000 pedazos en el nombre de Jesús. Porque Él nos hace libre. Entonces, número 1, no te veas como esclavo. ¿Qué te esclaviza? El temor al futuro, el miedo. ¿Qué te esclaviza? El temor a perder algo, el temor a perder a alguien. Gente que vive bajo la tragedia de este tiempo, que ¿sabes cuál es? La preocupación. Es la tragedia de este tiempo, que se le acompaña a la ansiedad, a los ataques de pánico, al pesimismo, a la frustración. Y están esclavizados de eso, con profundos temores. Sienten un ruido, ay, algo está por pasar acá. Y están así, y están permanentemente. Cristianos que aún con ataques profundos de pánico están en un lugar y las manos le comienzan a transpirar, parece que quieren salir a correr y el corazón comienza a latirle a 1000 por hora. ¿Por qué? Porque comienzan con esos estados de temor. Pero Cristo nos hizo verdaderamente libres. No vivas esclavizado a nada ni a nadie. Yo estoy esclavizado a mi esposo y a mi esposa. Mentira de Satanás. Vos no tenés que vivir esclavizado a nada. Ay, pastor, pero yo no me puedo olvidar de Marianito que conocí cuando tenía 15 años en la secundaria. Él fue el que me dio el primer beso, pastor. Sí, querida, pero ya tenés 46 años y Marianito tenía 2 años más que vos, así que ya está recontra 1000 viejo, Marianito. Se te pasó la vida. Ay, pero yo no me puedo olvidar. Vení que vamos a orar por vos y te vas a olvidar en el nombre de Jesús. Pero hay gente que está atada a eso. Está atada a eso. Vive atada a cosas que les pasaron. ¿Por qué? Y esclavizado. Y cuando Dios le da una palabra tremenda, no pueden avanzar. Dios te suelta una palabra y seguís en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque eso te esclaviza. Entonces, número 1, no te veas
como esclavo. Decile a tu hermano, te están hablando. Ya no eres esclavo. Número 2, miren lo que dice el versículo 7. Seguimos en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, 2 veces se repite la palabra hijo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Sabés de dónde viene la palabra hijo? Viene una palabra que se usa en términos legales, que es la palabra filiación. Yo durante un tiempo trabajé en un juzgado de familia en la ciudad de Resistencia, y en ese juzgado, como en todos los juzgados de todo el país, en los juzgados de familia, se tratan temas de filiación. Es decir, una mujer que ha tenido un hijo y que dice, se presenta ante la jueza y le dice, yo quiero que fulanito de tal venga a reconocer a mi hijo como su papá. Pero fulanito de tal no quiere saber nada. Entonces, ¿qué hace la jueza? No quiere saber nada. No, porque yo no. Ah, bueno, lo cita y lo va a buscar por la fuerza pública para que fulanito le saquen una gotita de sangre o acá debajo de la lengua, un hisopado sublingual, y se hace así, tic, 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 y más o menos un mes dura ese trámite. Y el 99,9% de fulanito que no quería saber nada con esa criatura, resulta que fulanito es el papá. ¿Y todos felices y contentos? No, porque a fulanito después le tienen que sacar el sueldo, le embargan la mitad, o sea, todo un problema para fulanito. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Que pienses. Que pienses. No te voy a decir que le diga a tu hermano, te están hablando, porque el hermano quedó petrificado. No, por las dudas, ¿viste? Entonces, la palabra hijo, viene una palabra también, filiación. Porque filiación es reconocimiento. El Padre, tu papá, mi papá celestial, te reconoce. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, Él te reconoce. ¿Y cómo me reconoce, pastor? Te reconoce como hijo, porque el código genético de tu sangre, que es la sangre de Cristo, que está fluyendo por tu espíritu, Él da paternidad, Él da filiación. Él dice, este es mi hijo. Y lo más tremendo que es que los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles que alaban todo el día al Señor, 24/7 de adoración, no son hijos. Y ellos muchas veces no entienden cómo vos y yo sí somos hijos y podemos llamar a Dios papá. La palabra Abba es la palabra, literalmente en griego significa la palabra papito. Vos y yo le podemos decir a nuestro papá, a nuestro papito celestial, papito. Los ángeles no pueden hacer eso. Por eso, cuando vos estás orando y le decís, Padre, yo te amo, todo se para en el cielo, porque los ángeles dicen, hay un hijo en la tierra que está orando. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento nos vino a revelar al Padre. En el Antiguo Testamento no se lo menciona a Dios como papá. Se lo conoce como Jehová de los ejércitos, el eterno, el Dios de los escuadrones de Israel, el todopoderoso. Pero Jesús dijo, nos vino a enseñar que nuestro Dios es un papá. Y es un papá cercano, no es abandónico, no es un papá ausente, no es un papá que está un día y otro día no está. No, es un papá que se queda, es un papá que se ocupa, es un papá que está presente, que escucha, que conoce a quien creó. Y a quien formó, y a quien llamó como hijo. En esta tierra hay dos clases de personas, las criaturas y los hijos. Pregunta, ¿de qué lado estás vos? ¿Sos criatura o sos hijo? Porque no todos los que nacen en esta tierra son hijos de Dios. Hay una doctrina rara por ahí, herética, completamente herética, hereje, que no está en la palabra, que dice, todos somos hijos de Dios. Mentira de Satanás. Los únicos que son hijos de Dios es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Si vos tenés a Cristo en tu corazón, querido, querida, vos sos un hijo, sos una hija de Dios que estás completamente lavada por la sangre de Jesús. Y tu voz, que es una llave, que es un código de apertura en los cielos, retumba. ¿Por qué? Pues ay, me gustaría sentarte y abrazarte y decirte, porque sos hijo. Vos no sos cualquier cosa, vos sos un hijo. Pero la palabra filiación viene también de la palabra filial. Y filial es, por ejemplo, lo que hace la famosa empresa McDonald's. ¿Cuántos conocen McDonald's? ¿Sabes por qué el McDonald's que está acá en el shopping es exactamente igual al McDonald's que está en la casa matriz en el estado de California? Lo mismo, porque ellos venden allá lo mismo que se vende acá. Un ejemplo, Big Mac, se vende acá Big Mac. ¿Y qué me quiere decir con esto? Es una filial, es decir, la filial de Corrientes representa la filial que está en California, en Estados Unidos. Y esa filial, vos te vas a China, te vas a Singapur, te vas a donde vos te quieras ir y hay una filial. Y vos entrás, no conocés chino. Y el chino te cuenta, y bueno, Big Mac, y te da la Big Mac. ¿Por qué? No porque, y vos salís todo agrandado, y ahora hablo chino, pastor. ¡Mentira! No, lo mismo que hay allá, hay en China. Big Mac es lo mismo. ¿Por qué? Porque representa exactamente el original que está de donde salió. ¿Y qué me quiere decir con esto? Ay, querido, que como vos sos un hijo y una hija de Dios, representás la filial de donde saliste. ¿Y de dónde salí yo? De la eternidad, hasta que Dios me habló y en el vientre de mi madre, porque sus ojos vieron mi embrión, Él me formó, me creó y Él me dio un destino. Por eso vos y yo representamos a la filial del cielo. Por eso Jesús dijo, cuando en la oración del Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Cristo es el pan de cada día. Y Él no está hablando, ay Señor, dame el pan para comer hoy. No. Porque antes Él había enseñado que si vos tenés una necesidad, tenés que pedirle al Padre. Pero el pan es Cristo. Cuando vos le pedís el pan cada día, te revestís de Cristo. En síntesis, te revestís de la filial del cielo. Como es en el cielo, sea acá en la tierra. Y vos y yo somos representantes de Dios, filiales de Dios, acá en la tierra. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, cuando nadie te ve. Vos sos una filial, porque tenés filiación. Y filiación es reconocimiento. El Padre te reconoce. El Padre sabe quién sos vos. El Padre conoce a sus hijos. Lo triste es que los hijos no conocemos al Padre. El Padre nos conoce, nos anhela, fervientemente nos desea. Pero a veces los hijos nos volvemos ingratos y caminamos como si no fuéramos hijos. Pero vos y yo somos hijos. Y como hijos podemos entrar. Mis hijos no necesitan pedirme permiso para ir a la heladera. Padre, amado, ¿será que puedo ir a tomar un vaso de leche? Por favor, te lo pido, te lo suplico. No, mi hijo van y toman la leche. ¿Por qué? Porque son hijos de la casa. ¿Por qué? Porque viven con un padre. Ahora, los papás terrenales, ese fue el pensamiento de Dios y es de tiempo de restauración. Dios está restaurando. Es una réplica de cómo es nuestro Padre en el cielo. Ahora es cierto, el pecado rompió todo esto y lamentablemente vos y yo no hemos tenido buenos modelos de padres. Y muchas veces no hemos sido nosotros buenos modelos de papá. Por eso a veces mucha gente le cuesta recibir la paternidad de Dios y entender que Dios te ama como un padre amante, como un padre bueno. Pero este papá celestial
Nuestro papá, tu papá, te aceptó, te reconoció, te amó, te perdona, te lava, te da, no una, miles de oportunidades siempre. Y no te quiere dejar como vos estás, te quiere transformar. Entonces, número 2, tenés que verte, número 2, no verse como huérfano. No te veas como un huérfano, porque vos no sos huérfano. Deme un amén. Se nota que no son pentecostales. Gloria a Dios. No te veas como huérfano. ¿Por qué? Porque la palabra huérfano viene de orfandad. El otro día leía una historia de un pastor de Argentina que fue a Canadá. Ahí en Canadá hay una iglesia que está llevando adelante un orfanato, orfandad, orfanato, sin padre, sin familia, sin casa. Entonces, este amigo de él que lo llevaba a recorrer varias dependencias del orfanato, van a un lugar donde había muchas cunas. Entonces el pastor argentino le dice, acá está vacío esto, no hay ningún niño. No, pastor, está lleno de niños. ¿Cómo que lleno? Sí, está lleno de niños. ¿Y por qué no lloran? ¿Sabes por qué, pastor? Porque se cansaron de llorar. Y Dios le mostraba a este pastor al cual conozco, le mostraba la realidad de lo que es el espíritu inmundo de orfandad. ¿Sabés qué hace ese espíritu? Te hace verte como que no son hijos. Estos chicos, como cualquier niño, hoy lo presentábamos a Felipe. Felipe lloraba y su mamá le dio el chupetito y paró de llorar. Estos niños se cansaron de llorar. ¿Sabés por qué? Porque no hay nadie que lo cobije, que lo abrace y que lo haga dormir. Entonces se cansaron de llorar, ya no lloran más. Y es lo que el diablo hace. Hay gente espiritualmente que ya se cansó de orar. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios es un papá presente, porque no se ven como hijos. Y como no se ven como hijos, no claman a Dios como un padre que está presente, que está al lado tuyo para ayudarte. Entonces se ven como huérfanos. Pero en esta mañana vamos a romper todo espíritu inmundo de orfandad. Porque si vos te veías como huérfano, te vas a ir de esta casa viéndote como un hijo. Y como un hijo amado, aceptado, perdonado. Como un hijo el cual tiene un padre que se ocupa, no que se preocupa, porque la preocupación no sirve para nada, pero la ocupación sí, que se ocupa. Entonces, número 2, no verse como huérfano. Número 3, mire lo que dice el versículo 7. Pastor, ¿cuánto falta? Y hasta que termine el versículo 7. Ah, bueno, está bien. Dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y si hijo, también heredero. Y hoy te voy a dar una palabra que te va a volar la cabeza. Los hijos son los únicos que heredan. No escuchó. Voy otra vez, a ver, saliendo de acá, esto me da más impulso. Los hijos son los únicos que heredan. Legalmente, en la Argentina y en la mayor cantidad de países donde el Código argentino ha venido, el Código Civil, que tiene mucho trasfondo del Código romano, así que ya lo usaban los romanos también, son los hijos los únicos que heredan. Los hijos heredan. Los que no son hijos no heredan. No, pero yo era el hermano del que falleció y vos que sos, no el hermano, pero él tuvo 3 hijos. Los hijos son los que heredan. Los parientes cosanguíneos, externos, secundarios, no heredan. Ahora, si la persona no tuvo hijos, sí, heredan los parientes cercanos. Pero si vos tuviste hijos, los hijos heredan. Entonces, número 3, no te veas sin herencia, porque si sos hijo, tenés herencia. Si sos hijo, estás predestinado a recibir la herencia. Hay gente que me mira diciendo, ¿y este loco de qué está hablando?
Ahí te voy a explicar. En el reino de Dios, los que son hijos somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y pastor, ¿qué heredamos? ¿Cuál es nuestra herencia? La herencia tiene que ver con derecho, porque el que hereda tiene derecho. Por ejemplo, a vos tu viejo o tu papá te dejó un campito, una casita, etcétera, etcétera, un autito. Y vos decís, ay, gracias papá, me dejó este campito, me dejó esta cuenta en el banco. Ay, gracias, ahora tengo herencia. Pero la herencia que no se reclama, que no se toma, que no se posee, que no se planta uno y dice, esta es mi heredad, es mi herencia, no sirve para nada. Vos podés decir que sos heredero, pero hasta que no reclamás la herencia, no la disfrutás. Está como ese caso que leí, un hombre, un don nadie prácticamente, un hombre de la calle, en Estados Unidos le dicen los homeless, es decir, los que viven sin casa, sin nada, lo encontraron muerto y dentro de él tenía miles de dólares, dentro de él se había guardado. Él había recibido una herencia, en el banco tenía más de $600,000, pero vivía como un pordiosero. ¿Por qué? Porque nunca disfrutó la herencia que le había sido legada por su familia. Nunca la disfrutó y se murió extremadamente rico. Para lo que él vivía era extremadamente rico. Y así hay hijos de Dios que nunca disfrutan la herencia que Dios le ha legado. Y yo dije que herencia es derecho, yo dije que herencia es seguridad, herencia tiene que ver con recursos, porque la herencia que Dios nos da es una herencia de recursos. Querido, querida, nosotros vamos a heredar en el cielo nuestra herencia eterna, pero no solo es para el cielo, eso es para aquí y es para ahora. Hay una herencia ilimitada que Dios te ha dado y está viviendo dentro tuyo. Hasta que no salga, hasta que no reclames la herencia, hasta que no poseas la herencia, vas a vivir como un pordiosero espiritual. Vas a vivir como un mendigo espiritual. Vas a vivir pensando que todo el mundo está en contra tuya. Vas a vivir peleado con la vida, peleado con vos mismo, peleado con el pastor, con los hermanos. Pastor, la iglesia me falló. Vas a vivir como un errante. ¿Por qué? Porque los errantes no tienen herencia. Pero yo te profetizo en el nombre de Jesús que vos sos un heredero. Que vos tenés herencia, que hay códigos de herencia legales en el mundo espiritual que te pertenecen. Hay llaves que vos podés ocupar, llaves de recursos ilimitados que te están esperando. ¿Por qué? Porque vos sos un heredero. Entonces, número 3, no verse sin herencia. Una herencia de victoria, de salud, de sanidad, de avance, de crecimiento que Dios ha preparado para tu vida. Entonces, no te veas no siendo un heredero, porque vos sos un heredero. Y como sos heredero, podés compartir la herencia. ¿Cómo comparto la herencia, pastor? Hablándole a otros, criaturas que no son hijos, que pueden llegar a ser hijos, para que también sean herederos. ¿Cuántos me dan un amén? Así que esta semana, a los que no tienen herencia, a los que se ven como esclavos, a los que no se consideran como hijos, hablales del Señor y decir, vos podés ser hijo, ya no podés ser, no vas a ser más esclavo y vas a tener herencia. No calles eso, porque el que hereda también comparte. Compartí con otros, bendecí a otros en esta semana. Hablales del Señor, tráelos a la iglesia. Ay, pero no quiere, pastor, porque vive lejos. Y anda a buscarlo. Y tráelo, porque necesita saber y entender que Dios tiene un propósito. No, pastor, porque la Biblia dice que Dios ya predestinó a todos los que van a ser salvos. Sácate esa herejía de tu cabeza, porque tenemos una misión en esta tierra.
y es compartir a Cristo. ¿Cuántos me dan un gran amén? Entonces titulé este mensaje, una cuestión de visión. ¿Qué estás viendo en este tiempo? ¿Cómo te estás viendo? Replanteo la pregunta, ¿cómo te estás viendo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como un esclavo limitado, frenado, retenido, que todos están en contra tuya, que todo te sale mal, asfixiado, con pensamientos negativos, con el fatalismo permanente? No, todo va a salir mal, no, yo me voy a morir de esto. ¿Cómo te ves? ¿Te ves como un esclavo luchando con los mismos pecados de siempre? ¿Asfixiado por los mismos problemas? ¿Cómo te ves? ¿O te ves como Dios te está viendo? Completamente libre en Cristo Jesús. Porque acordate como comencé diciendo, lo que yo veo determina lo que yo creo. Y lo que yo creo determina lo que yo hago. ¿Cómo te ves? ¿Te ves libre en Cristo Jesús? Porque no tenés que verte como te sientes. Es que yo me siento así. Los sentimientos son muy variables. Hoy una persona le dice a su esposa, yo siento que te amo mucho. Y mañana le dice, yo siento que amo mucho a fulanita. Los sentimientos son variables. Son como la montaña rusa. Subís, pero después bajás. No le hagas caso a tus sentimientos. Como me dijo un joven una vez, yo hago lo que mi corazón me impulsa, me dice, pastor. Ay, ojalá que tu corazón no te diga que te vaya a tirar el puente Chaco Corriente. ¿Viste? Pero hay gente que sigue los dictados del corazón. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo te ves, querido? ¿Te ves como un hijo o te ves como un huérfano? Sin casa, sin familia, olvidado, excluido, rechazado. Porque si vos te estás viendo así, ¿sabés? Te voy a dar una revelación. Es porque vos querés verte así. Tenés casa, tenés un padre, tenés una familia, tenés una iglesia. No sos huérfano. Y por último, ¿cómo te ves? Sin herencia. Es que a mí, pastor, yo no tuve un padre que me ayudó. Yo no tuve a nadie que estuvo a mi lado. A mí la gente me estafó, me defraudó. A mí la gente me pagó mal, pastor. A mí me traicionaron. Sufrí traición permanentemente en casa, en mi familia, en mi hogar. Me traicionó mi socio. ¿Cómo te ves? ¿Sin herencia? Porque si sos libre, si sos hijo, tenés herencia. Y la herencia, alguien tiene que escuchar esto. La herencia que Dios te dio no es para que la disfruten tus familiares cuando vos te mueras. Hay gente que dice, no, porque esto es mío, yo voy a cuidar. Cuando estés en el cajoncito, querido, hay gente que se va a alegrar. Por fin se murió el viejo, vamos a disfrutar la herencia. No, porque hay que guardar. Disfrutá lo que Dios te dio. Eso no es espiritual, es recontra mil espiritual. Disfrutá lo que Dios te dio. Porque cuando vos no estés, otros lo van a disfrutar. Salomón decía, una cosa he visto debajo del cielo, que el hombre goce de su trabajo, de su casa, de su familia, porque un día esto se va a terminar. En Cristo, en el Señor, disfrutá de tus hijos, si tenés hijos, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo. No, pero tiene que cambiar. Disfrutá. Si Dios te ha dado la posibilidad de crecer, disfrutá. Deja de guardar.
Porque un día otros van a disfrutar eso. ¿Eso estaba escrito en su bosquejo? No. Te lo doy por el mismo precio, todo por el mismo precio. Al final te cobramos cuando salís. No. Pero disfrutá. ¿Sabes cuánta gente yo he conocido a lo largo de mi vida que se murió rica, pero nunca disfrutó nada? Se murió con una cuenta abultadísima, nunca disfrutó. Y lo que es peor, los que estaban alrededor menos disfrutaron. ¿Sabes cómo se llama eso? Avaricia. ¿Y sabes qué es eso? Un espíritu demoníaco. ¿Y sabes qué es eso? Los avaros, dice la palabra, no van a entrar al reino de los cielos, te la dije. Total, ahora yo me voy, si te enojas. No me interesa enojarte. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Hoy vamos a terminar de una manera diferente. Yo quiero bendecirte, querido. Si Familias de la Ciudad todavía no es tu casa, te invito a que eches raíces, que te plantes, que crezcas, que florezcas y que cumplas todo lo que Dios ha determinado para tu vida. Ahora, si no sos hijo de esta casa, te invito que busques una iglesia, que te congregues, que eches raíces, fructifiques y que cumplas todo el destino que Dios ha preparado para tu vida. ¿Por qué? Porque los hijos también tienen una casa. Y las iglesias, ¿qué son? Unas casas. Y en las casas uno crece, en la casa uno recibe paternidad, en la casa uno recibe orientación y en la casa uno también, tarde o temprano, es enviado a cumplir lo que Dios preparó para sus vidas. Yo desearía que Familias de la Ciudad sea tu casa. Me gustaría ser un padre espiritual para guiarte, para dirigirte. Yo no soy el padre Mario de la Iglesia Católica, no, un padre espiritual, un pastor. Había una hermana que siempre me decía, Padre Mario, no, yo pastor. Y hablábamos así, Padre, pastor. Bueno, y después dije, sí, decime Padre, no hay problema. Y hoy entendí que soy un padre espiritual, así que no me molesta. Si vos me querés decir Padre, la próxima me compro el cosito ese así me compro, ¿viste? Entonces a vos te sale más fácil. Vamos a terminar hoy de una manera diferente, porque yo le he pedido al Señor que el Espíritu Santo pueda implantar la genética de libre, de hijo y de heredero en el nombre de Jesús. Y que esta semana, cuando arranques el lunes, mañana te vayas a tu trabajo, a la oficina, al mercado, al negocio, a la facultad, al emprendimiento que estás llevando adelante, vos te veas como Dios te está viendo, querido. Porque acordate, y vas a soñar con esto en esta noche, acordate, te lo repito por enésima vez, lo que yo veo determina lo que yo creo, y lo que yo creo determina lo que yo hago. Entonces, te lo traduzco y termino con esto. Si te ves como libre, vas a vivir como libre. Si te ves como hijo, vas a vivir como un hijo, no preso de las circunstancias, sabiendo que hay un papá bueno, que está cuidando de vos, que no se olvida de vos, que te tiene presente a cada minuto. Entonces, donde quiera que vos estés, Padre, vos me estás cuidando. Sí, hijo, por fin le creíste al pastor Mario. Gracias. ¿Y vos dijiste esto, Señor? Sí. Y si te ves como hijo, te vas a ver como heredero. Termino con esta historia. Cuando un pastor dice termino, es cuando va a seguir predicando, pero con esta termino. Conozco a un pastor, tremendo hombre de Dios, ya muchos años en la obra del Señor, que un día lo habían invitado a predicar a otro país. Entonces la persona que lo invitó era un terrateniente. Y después de la prédica lo llevó a comer un asado.
Entonces salieron a caminar y le dice, ¿vio, pastor, ese alambrado que está ahí? Y dice el pastor que se veía de lejos. Sí. Bueno, hasta ahí yo soy dueño de todas esas tierras. Uy, qué bárbaro, hermano. Sí, todas esas tierras ganaderas son mías. Qué tremendo, qué gloria. Y él había llevado a su hijo de 6 años, el hijo del pastor. Entonces le dice, hermano, sí, querido. ¿Vio pasando el alambrado? ¿Pasando el alambrado? Sí, dice. ¿Vio dónde se junta que parece, está ese, porque viste que te pasa cuando vas manejando que parece que el cielo y se junta con el agua? Sí. ¿Vio ahí donde parece que hay agua también? Sí, no alcanzo a ver, decía el hermano terrateniente. Sí, más o menos sí. Bueno, todo eso es de mi papá que está en los cielos. Esa criatura de 6 años se veía como hijo. Y el padre, viste, el pastor, cállate, no va a echar a patada. No, pero él es dueño de todo eso. Querido, vos sos hijo del dueño. Vos podés entrar libremente porque sos hijo del dueño. Tu papá es el dueño de todo, porque de Jehová es la tierra y Así como yo soy el hijo del dueño, yo le estoy creyendo por este terreno acá al lado. Porque mi papá es dueño de todo. Tiene un dueño circunstancial, entre comillas, pero mi papá es, y yo le estoy pidiendo al dueño de todo. ¿Cuántos me dicen amén?